Buenas tardes. Para nosotros, el servicio de cirugía cardiovascular es un placer, particularmente el día de hoy, por comenzar nuestro temario de webinar con un tema tan actual como medicina en tiempos de crisis. Aunque no es un tema de nuestra área de cirugía cardiovascular, es un tema que decidimos iniciar en vista de lo actual que es para nuestro país en estos momentos. Y qué mejor persona para poder desarrollar esa temática que nuestro gran amigo, el doctor Norman Cook. Para los que no lo conocen, el doctor Norman Cook es médico, ginecostetra, toxicólogo clínico y desde hace varios años, ¿cuántos años? 4 años, se desempeña como gerente de quirófano del Centro Médico Docente de la Trinidad. Qué mejor persona para hablarnos de la problemática del ejercicio día a día de nuestros pacientes en nuestra clínica, en nuestro país. Sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a nuestro amigo Norman Cook, que va a desarrollar el tema con ustedes. Y como siempre, al final del webinar, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Moreno. Saludos a todos. Realmente para mí es un honor estar aquí y tratar de desarrollar un tema bastante actual, pero a la vez complejo, como lo es la medicina en tiempos de crisis. Indudablemente que para tratar un tema como este, vamos a arrancar de un escenario nacional a un escenario particular y vamos a culminar con lo que se denomina en gerencia de crisis el reto. ¿Cuál va a ser el reto en este momento? Partiendo de eSalud y del webinar como una herramienta extremadamente útil para llevar información a través de la red enmarcado dentro de lo que hemos denominado el e-learning, nuestra institución pues promueve este tipo de espacios y realmente ayuda muchísimo puesto que tenemos la oportunidad de analizar toda la información que colgamos en la red. Este tema, hace mucho tiempo el Servicio de Cirugía Cardiovascular, el doctor Moreno, el doctor Chadi me hicieron el comentario y bueno, ¿por qué no? Si día a día tenemos que lidiar con elementos que vamos a desarrollar más adelante y que tienen particular importancia en el ejercicio médico, y no solamente en el ejercicio médico, sino en todo el equipo multidisciplinario que forma parte del sector salud. Para ello nos planteamos en un inicio un objetivo, un mega objetivo. Ese objetivo no es otro que dirigir esta sesión educativa a todo el equipo multidisciplinario del área de la salud, quienes mediante la reflexión y el debate de las ideas van a contribuir a la divulgación vía webinar o eSalud de factores que lidian con el acto médico en tiempos de crisis, evaluando las ideas recogidas. Fíjense que es un objetivo muy ambicioso. Tenemos a quién va dirigido. Va dirigido a usted, miembro del equipo multidisciplinario de salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante una medida reflexiva, mediante unas ideas recogidas y que al final vamos a evaluarlas y nos van a servir de base para afrontar y lidiar con el ejercicio médico en nuestro ámbito, independientemente de la especialidad, porque realmente a nosotros nos ha tocado mucho la situación país y tenemos una herramienta que estamos utilizando, que son unos indicadores que los voy a mostrar más adelante, que es un trabajo bien importante que un equipo multidisciplinario de profesionales en el área de la salud ha desarrollado, inclusive a través de una APP que está disponible para médicos internos residentes, y que este análisis se ha recogido en los últimos 4 años aproximadamente de 40 hospitales del país en los 24 estados. De manera que la información está actual, está apenas para diciembre del 2018 y se está cargando actualmente la data de enero y lo que va de febrero. De manera que tenemos información fresca y seguro estoy que te va a ayudar a entender un poco la crisis y cómo manejar la crisis. Ahora bien, ¿cuándo hablamos de medicina en tiempos de crisis? Bueno, en tiempos de crisis, desde el punto de vista de acto médico, tomamos en consideración
tomamos como consideración el entendimiento pleno del personal de salud de los problemas tanto psicológicos como la enfermedad física. De manera que tomamos en consideración que actualmente en nuestro pensum de estudio a nivel de las universidades no existe un plan de capacitación para los profesionales de la salud referente al manejo de la crisis. Y aquí me voy a detener un poco, porque el manejo de la crisis lo aprendemos durante el ejercicio profesional y no antes de graduarnos como profesional. Sería importantísimo incluir dentro de los programas de salud el manejo de la crisis. Decía el doctor Mendoza, un importante médico peruano, que ha crecido la fe en la medicina, pero ha disminuido la fe en la capacidad de los médicos para cuidar de los pacientes. Y esto va muy en relación a cómo toma cada personal o cada miembro del equipo multidisciplinario, no solamente el médico, también la enfermera, también los camilleros, también, es decir, todo el personal, la secretaria que forman parte de ese entorno del sector salud. Y allí vamos a hablar un poco. Partiendo del macro, fíjense, los números están bastante desalentadores. Tomando en consideración, para comenzar, los servicios básicos, de los 40 hospitales, aproximadamente, y ya el estudio arroja que el 70% carece de agua. Eso es extremadamente grave, puesto que el agua es uno de los principales elementos de asepsia a nivel de las instituciones prestadoras de salud o las unidades operativas, como se conoce desde el punto de vista epidemiológico. Y un 30% dispone de agua permanentemente. Al desglosar esta información nos conseguimos que aproximadamente el 30% tiene agua todos los días, pero un 70% no tiene agua. Y ese estudio arroja, en un término de la semana, hay centros hospitalarios que reciben agua 5 días a la semana, 3 días a la semana, 2 días a la semana o ningún día a la semana. De manera que esta información es cardinal para iniciar esta sesión educativa. Igualmente el servicio de luz. Imagínense ustedes que el promedio anual deja sin luz a los centros prestadores de salud entre 150 y 160 horas, con un daño extremadamente importante a los equipos, sobre todo de unidades críticas, unidades de cuidados intensivos de adultos, unidades de cuidados intensivos pediátricos, pabellones o áreas quirúrgicas, áreas de emergencia, de manera que el suministro eléctrico afecta considerablemente la prestación y es un factor influyente, cardinal en el manejo o en el momento de la crisis. Asimismo, hay servicios complementarios de apoyo que sirven al personal médico en el momento de tomar la decisión diagnóstica o la orientación diagnóstica. Y allí el panorama es más desolador. Desde el punto de vista, por ejemplo, de imagen, podemos evidenciar que partiendo del año 2014, los porcentajes de apoyo en relación a la imagen ya estaban en un borderline crítico, en un deadline, con un 60% de operatividad, pero ya para diciembre de este pasado, 2018, ya va por el 95%. Estamos hablando de tomografía, resonancia magnética nuclear. Fíjense que nosotros nos caracterizábamos, nuestro ejercicio médico y nuestras instalaciones se caracterizaban por ir casi a la par del desarrollo tecnológico. Y al tener toda esta problemática, o todo este momento de crisis, ha sido bastante difícil el ejercicio por parte de nuestros médicos, de nuestros colegas en el interior del país y en las instalaciones que fueron evaluadas. Igualmente los servicios de radiología, el servicio de laboratorio o simplemente los equipos de ecografía. De manera que cada uno de estos elementos importantes como servicios de apoyo actualmente no están operativos, y si están operativos lo están parcialmente, afectando considerablemente el desarrollo profesional en el sector salud. Esta data a la cual he hecho referencia anteriormente, o a la cual estoy desarrollando, fue recogida a través de la Encuesta Nacional de Hospitales. Es una data de dominio público. Allí ustedes pueden ver en la fuente el link donde pueden descargar toda esta información y muchísima más
muchísima información más. Allí se tomaron en cuenta una enorme cantidad de variables que permiten tener una idea completa de cuál es la situación actual de la salud en nuestro país. Paralelamente, ese escenario al cual me estoy refiriendo tomó en consideración el desabastecimiento a nivel de las áreas de emergencia. De manera que la APP que se creó permite al médico interno o residente que cuenta con la APP, una vez que recibe la guardia, cargar la información en tiempo real de cuáles son los insumos que él tiene disponible para el desarrollo de su guardia durante las siguientes 12 horas o 24 horas. Esa data pasa directamente a un centro o a una base de datos, la cual se va descargando de acuerdo a los ítems que se tomaron en consideración, y para eso en particular fueron 20 ítems donde destacamos antihipertensivos, insulina, heparina, esteroides, tratamiento para el asma, es decir, una serie de elementos, fluidoterapia, que permitan una atención oportuna en un caso de emergencia que consulte en cualquiera de estos centros o instituciones hospitalarias. Bueno, el panorama desde el punto de vista de desabastecimiento va desde un 60% hasta un 88%. Hay algunos centros donde en el mejor de los casos puede rayar el 45-46%, pero todos están por encima del 40%. Mientras más alejado estés de la autopista regional del centro, más grave será el desabastecimiento. Ese es el parámetro aproximadamente que se tomó en ese estudio y en ese análisis. De manera que los hospitales que están más alejados en las entidades o en los estados más alejados de la región capital van a tener más problemas de desabastecimiento. Y eso trae como consecuencia que a nivel de la emergencia se creen culturas relacionadas con lo que te vamos a colocar, tienes que traerlo tú, se le dice al paciente. Y eso genera un factor de estrés que al final genera un proceso de desorganización, y eso trae como consecuencia una crisis. Por eso estamos hablando de medicina en tiempos de crisis. Más adelante vamos a tocar algunos aspectos puntuales. Pero básicamente lo que quiero que entiendan que tenemos un escenario actualmente que, si ya lo vemos complejo, en los siguientes 3 años que nos vienen va a ser más difícil. No porque yo sea un erudito o un pitonizo en este sentido, no, es que los números no mienten y los estudios y los análisis no mienten. Entonces la situación va a ser más grave, y por lo tanto tenemos que desde este momento, si ya estábamos preparados, prepararnos aún más para el manejo de esas crisis. Y tenemos que ser multiplicadores de la información, es decir, todo lo que usted pueda tener o pueda capacitarse desde el punto de vista de manejo de la crisis, hágalo, porque usted va a contribuir en sus diferentes equipos de trabajo a mejorar la atención y la calidad del más desvalido, que siempre va a ser la razón de ser de nuestro ejercicio profesional, como lo es el paciente o nuestros pacientes. Fíjense, el score general desde el punto de vista quirúrgico, y ahí ya quiero detenerme un poco, es más grave aún. El enorme listado de personas pendientes por resolución quirúrgica en las diferentes especialidades es dramático. Cuando les digo dramático, es que hay muchísimas personas que requieren resolverse quirúrgicamente y que a nivel de anteriormente nuestra red pública podrían resolverse esos casos, actualmente no se están haciendo. Y eso ha traído como consecuencia un factor de frustración y de estrés en nuestros colegas médicos, en nuestras compañeras enfermeras y en todo el personal de salud. De manera que a partir de este momento tenemos que hacer un llamado a la reflexión a todo el equipo de salud para que se comiencen a generar todo ese tipo, se integren a este megatrabajo en pro del rescate de la salud del venezolano, que ha traído como consecuencia que muchos venezolanos que no tenían que fallecer han fallecido, y eso ha condicionado que
nuestro nivel de vida o nuestra edad promedio de vida se haya reducido drásticamente. Por decirle, el venezolano promedio, la sobrevida estaba alrededor, el hombre de los 75, 80 años y la mujer un poquito más, hasta 85, 90 años. Actualmente, de acuerdo a los estudios, el promedio de vida del venezolano, el hombre bajó a un 60% y la mujer está en un 62%. De manera que eso ha traído, eso se explica por el hecho de la cantidad de personas que han fallecido y no tenían que fallecer. ¿Por qué digo que no tenían que fallecer? Porque han fallecido por fallas eléctricas, por falta de medicamentos, por falta de insumos, por falta de antibióticos, por problemas de alimentación. Es decir, hay toda una serie de elementos que han influido en ese sentido. Y nosotros tenemos que, como responsables de la salud, trabajar en equipo para tratar de revertir, si no a corto, a mediano, a largo plazo, esta condición. Por eso le decía que estos 3 años que vienen van a ser bastante duros. Ahora bien, aunado a esto, tenemos el tema de la emigración del profesional de la salud. Particularmente soy de los que se quedan, porque creo en mi país y estoy convencido de que podemos resurgir de la ceniza. Si el deseo de migración para el año 2000 era apenas un 10%, el estudio de la encuesta de migración del sector salud actualmente para el 2018 arroja que el 80% de los profesionales que egresan de nuestras universidades quieren emigrar o han emigrado. Eso quiere decir que aquí en Venezuela el personal de salud está también en un punto bastante crítico. Y eso ha traído como consecuencia la sobrecarga de trabajo de muchos profesionales en las áreas públicas, de muchos profesionales en las áreas privadas, y eso condiciona o agrava la crisis. Y eso tenemos que tomarlo muy en consideración. No me voy a detener al tema de qué arroja los resultados en materia de sueldos y salarios. Pero si el panorama que le mostré anteriormente era desolador, al analizar los resultados del tema de sueldo y salario, es aún más desolador. Fíjense bien, cuando comentamos o cuando hablamos de crisis en el sector salud, aspiramos que sea una condición transitoria, y así lo describen los textos y así lo describen los conocedores en la materia, los epidemiólogos, de que las crisis se caracterizan por ser una condición transitoria de desorganización y está atado a 4 aspectos cardinales. Primero, la incapacidad del personal de salud, bien sea médico, enfermera, secretaria, todos los que formamos parte del sector salud, para abordar situaciones particulares con los métodos acostumbrados para la solución de problemas en este ámbito. Yo antes contaba con equipos de primera punta para apoyo diagnóstico, ahora no cuento con equipos de primer mundo para diagnóstico y apoyo. La potencialidad de obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Esto hay que tenerlo muy en consideración. Y aquí va mi primera reflexión. Nuestros ojos no ven lo que nuestra mente no conoce. Si nosotros, como personal de salud, nos arriesgamos a desarrollar una práctica médica, que ese es otro tema a tratar, como lo es la medicina defensiva, en la cual muchos miembros del equipo de salud, no estoy hablando solamente de médicos, estoy hablando de médico, personal que trabaja en laboratorios, sea bioanalista, licenciados en enfermería, personas en el área de radiología. Es decir, si nosotros no tomamos en consideración que para desarrollar el acto médico tenemos que tener un proceso de seguridad y requerimientos mínimos, allí se lo expuse. Podemos tener un resultado radicalmente positivo y todo está bien y todo sale bien, pero también podemos arriesgarnos a tener un resultado
radicalmente negativo. Entonces, mucho cuidado con eso. El fenómeno limitado en el tiempo, aspiramos que la crisis pase, como todo personal de salud, con mucha fe y con mucho diálogo y entendimiento entre todos los actores del sector salud. Aspiramos que la crisis se supere y que mejore la calidad de atención al usuario o la calidad de atención al paciente. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar el desenlace no predestinado. Nosotros no tenemos una esfera mágica donde nosotros vamos a ver cuál es el resultado mañana, o qué va a pasar mañana, o qué va a pasar pasado mañana. Por eso nos basamos en estudios previos para poder entender el presente y tratar en la medida de lo posible de cambiar el futuro. Fíjense bien, desde el punto de vista de los componentes nucleares de la medicina en crisis, hay 3 aspectos que nosotros tomamos en consideración. El desencadenante. El desencadenante, cuando nuestra principal razón de ser, que es el usuario, llega a la consulta médica por la emergencia o a una consulta privada, el desencadenante puede ser varias cosas. Primero, el diagnóstico. El diagnóstico es en la escala el primer desencadenante. ¿Cómo el médico aborda el diagnóstico para el paciente? Si el médico está sometido a todo ese estrés que anteriormente comenté y sobre eso no se toma la previsión necesaria para desarrollar o para transmitir el diagnóstico al paciente, incrementa la crisis. No solamente, y eso es hablando de un hecho patológico o un disconfort o una falta de salud en el paciente. Hay otros desencadenantes que también se tienen que tomar en consideración. Pérdidas familiares, pérdidas económicas, son aspectos que también van de la mano con todo el tema de desencadenante de la crisis. También la percepción del evento por parte del personal de salud, la percepción del evento por parte del paciente y por parte del entorno del paciente, como son los familiares. De manera que todo esto ha traído como consecuencia que la crisis cada vez tiene más aristas a considerar. Y por último, ¿cuáles son las estrategias habituales de afrontamiento por parte del personal de salud? ¿Cómo nosotros como equipo podemos ponernos de acuerdo para que el tratamiento y el manejo de ese paciente que va a nuestra consulta en búsqueda de la salud pueda salir airoso con su salud restituida? Estos no son estudios recientes, son estudios que vienen cada vez más tomando fuerza y que en este momento tienen extremada validez. Al evaluar entonces todas estas consideraciones, se puede entender la crisis y tener una guía de cómo afrontarla. No tenemos una fórmula mágica, pero si la podemos entender, podemos salir airosos y podemos lograr la consecución de la salud en nuestros enfermos. También se toma en consideración en la medicina en tiempos de crisis conductas y sentimientos. Fíjense bien, todo el entorno desde el punto de vista conductual y desde el punto de vista del manejo de las emociones influyen en el manejo de la crisis. Miedo, amor, rabia, tristeza están incluidos dentro, y alegría, dentro de ese entorno que tenemos que tomar en consideración. Y si a esto le sumamos todas las conductas, la ansiedad, la desesperanza, la incertidumbre, la frustración, la depresión, irritabilidad, impotencia, cansancio y agotamiento, síndrome de burnout, el médico que en nuestras emergencias, por tratar de devengar más salario, hace más guardia y al final termina teniendo un síndrome de burnout o síndrome del quemado, negociación, evitación. Esto no solamente afecta al médico, afecta a todo el personal y a todo el entorno. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos dentro del mismo ambiente. De manera que hay que tomarlo en consideración al momento del manejo de la crisis. Seguidamente, desde el punto de vista de la medicina en tiempos de crisis, los factores cardinales son 2. Primero, el sistema de apoyo logístico y operacional al acto médico. En muchas oportunidades, el médico, nosotros los que
trabajamos y tratamos de engranar a todo el equipo de logística y operaciones, nuestro objetivo, razón, espíritu y propósito es que el médico llegue al acto médico con el menor estrés posible. Y para ello existe todo un equipo alrededor que trata, en la medida de lo posible, de buscar todos los elementos, insumos y material médico quirúrgico que requiere el médico para el desarrollo, el desempeño profesional en cada uno de sus ámbitos. Desde el punto de vista de emergencia, pues existe un equipo de logística y operaciones que se encarga de mantener un stock a nivel de la emergencia, de modo que en lo que sea solicitado esté disponible este insumo. Para ello existe todo un equipo de trabajo que desde el punto de vista difiere desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado. Y digo que difiere porque a nivel de público el tema de provisión de logística y operaciones, en muchas oportunidades las personas que están encargadas de esta área específica tiran la toalla y desisten. Entonces eso trae como consecuencia desabastecimiento. Desde el punto de vista privado hay un poco más de ahínco en este trabajo y se persigue hasta las últimas instancias de que se consigan los insumos, a pesar de que el mayor porcentaje no es producido, al menos en nuestro país. Entonces tenemos que hacer de tripas corazones para conseguir los elementos necesarios que se requieran para un acto quirúrgico. Y allí es importante mencionar que hay todo un equipo de logística y trabajo con este fin. Particularmente en nuestra unidad operativa o nuestra institución, Centro Médico Docente de la Trinidad, se ha recogido modalidades o modos de trabajo de instituciones prestigiosas a nivel mundial y se ha logrado un proceso que tiene como finalidad contribuir precisamente a que en el momento de que se desarrollen, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas, se provea a través de un procedimiento y de un kit todo lo que necesita el médico en el acto quirúrgico. Pero para eso se ha ido realizando un proceso de reingeniería donde el aporte de cada una de las partes ha contribuido a perfeccionar esto, y lo que persigue básicamente es que no existan desviaciones en el uso de cada uno de esos insumos, sino que lo que requiere el personal médico para desarrollar su intervención quirúrgica sea lo que está ajustado en ese kit que se va a aplicar a ese paciente. Y eso ha sido de verdad ha sido un éxito desde el punto de vista operacional. Ahora bien, desde el punto de vista de insumos, todo el equipo de trabajo de compras también está sometido a la medicina en tiempo de crisis, porque son los que tienen que batallar y buscar a nivel de todos los proveedores, tanto nacionales como internacionales, esos insumos necesarios, y es todo un engranaje que trabaja en proceso y se ve perjudicado si alguno de esos dientes de ese engranaje no realiza su trabajo, pues pierde la continuidad, el proceso, y se nos puede ver afectada la operatividad. Y eso es muy importante desde el punto de vista de manejo de la crisis, porque si yo puedo controlar desde el punto de vista logístico y operacional, puedo resolver gran parte de la desorganización que representa la medicina en tiempos de crisis. Por otra parte, las características personales, como segundo factor, ya ese es inherente a cada uno de los miembros del equipo de salud. ¿Cómo abordas tú como gerente, o cómo abordas tú como coordinadora de enfermería, o cómo abordas tú como jefe de secretaria, o cómo abordas tú como supervisor de área el comportamiento del personal a tu cargo, el comportamiento de tus compañeros de trabajo? Si dentro del equipo de trabajo detectamos personas con desesperanza, personas con cuadros depresivos, personas con alteraciones del humor caracterizados por cuadros de agitación desde el punto de vista de mal humor, desde el punto de vista de exceso de amor, de exceso de cariño, hasta el exceso de amor y exceso de cariño puede generar una crisis.
De manera que nosotros tenemos que tomar en consideración hasta las características personales. Todo este conjunto, en fin, tiene que llamarnos a la reflexión y tenemos que sentarnos y decir cómo puedo yo ayudar en este momento de crisis a mejorar mi sitio de trabajo, cómo puedo yo contribuir a mejorar la calidad de la atención a mis pacientes, cómo puedo yo mejorar a la calidad de vida de mis compañeros de trabajo. Y allí se incluye o se acuña un término que cada vez más ha venido en ascenso y me refiero netamente al salario emocional. Nosotros podemos contribuir de manera emocional a minimizar la crisis. Al final de todo este contexto tenemos un gran reto y en ese reto tenemos que incluirnos todos. Y no es otro que lograr la orientación diagnóstica precisa y el manejo apropiado del paciente en tiempo de crisis, promoviendo el trabajo en equipo multidisciplinario, por supuesto, fortaleciendo el sentido de pertenencia y optimizando la atención a nuestra razón de ser, que es el usuario. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Nosotros, los que trabajamos en el sector salud, no somos héroes. Los héroes están 3 metros bajo tierra. Nosotros nos tiene que mover más la razón que el corazón, y ese es el reto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si alguien tengo audio, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Norman. La verdad que bien interesante tu charla. Verla es algo que uno vive todos los días, pero verlo reflejado en números es difícil, no es duro para uno, ¿no? Así es. Y pensar que todavía existen voceros que dicen de que aquí no hay crisis humanitaria, ¿no? La verdad que es algo impresionante. Hoy tenemos la particularidad de que todo el mundo creo que está viendo el concierto. Sí. Sí. Eso evidentemente nos afecta a nuestra audiencia. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad para, primero felicitarte, ¿no? Gracias. Por tu excelente charla. Recordarle a los amigos que, y eso nos vamos a hacer nosotros voceros, de que esta charla va a estar montada en la página del Centro Médico Docente La Trinidad, en el canal de YouTube, que prontamente la podrán ver, no solamente esta, sino todos los webinars que se vienen realizando aquí en La Trinidad, incluyendo la del doctor Norman Cook. Yo te quiero hacer una pregunta, ya que yo estoy aquí de frente al lado tuyo. ¿Cuál es tu opinión, ya conociendo el contexto nacional, como tú nos hiciste una muy buena descripción, te fuiste de lo nacional a lo particular? Ya sabemos, no es algo que la gente no conozca y uno no conozca la gran diáspora de médicos. Ya conocemos las grandes deficiencias en nuestros hospitales. Lo que no conocía yo era que por debajo de la regional del centro la cosa va... Mientras más alejado, peor es la situación. Peor es la situación. Sí. Muy bien. ¿Cuál piensas tú? Porque hablaste al final de los retos y el vencer la razón sobre la emoción. ¿Cuál piensas tú que debe ser el rol de estructuras como Centro Médico Docente de la Trinidad y las otras clínicas que todavía, aunque sentimos el gran impacto de la crisis, cuál piensas tú que debe ser la posición de estas instituciones que todavía pueden tener acceso a algo de tecnología, como estos webinars, con algunos recursos? ¿Cómo pudiera uno apoyar a estos hospitales que evidentemente tú hablaste de 3 años para lograr una mediana recuperación? Entonces, ¿cuál piensas tú que debe ser la posición de instituciones como esta que se mantienen a pesar de esto con respecto a
a la situación de los hospitales. Sí, pero fíjate que es extremadamente importante tu pregunta, y el estudio de la encuesta nacional de hospitales arroja que el acceso a la medicina privada en este momento está rayando apenas el 3-4%. Y hay un 96% que no está teniendo acceso. De manera que como institución privada tiene un rol extremadamente importante y protagónico en este momento, y en esa fase de recuperación le corresponde a la red de clínicas privadas sentarse con el equipo multidisciplinario que está trabajando en la recuperación del sector salud y que actualmente ya tiene definidas 3 grandes etapas que arrancan a partir del canal humanitario. Una primera etapa que es la etapa de emergencia, en la cual se identificó a través de estos estudios una población crítica de aproximadamente 300.000 personas, donde lo más importante es alimento, medicamento y resolución de casos oncológicos y quirúrgicos. Y allí está inmerso la recuperación de instituciones públicas tipo 4 en capitales de estado que permitan ayudar en la resolución quirúrgica de esos casos, y que también con la participación a nivel de las capitales de estado de centros privados puedan minimizar el tiempo de resolución con carácter social para atender a estos usuarios. Ya están en conversación. Una segunda etapa, que es la etapa de estabilización, donde en esta etapa ya se aspira que haya salido del margen de riesgo niños entre 0 y 5 años, que hayan salido del margen de riesgo personas que requieren de tratamiento oncológico y que se recupere nuevamente la vía hacia la resolución de su problema o de su patología, donde se requiere en esa etapa de estabilización el análisis y el estudio de algunos elementos puntuales en el ámbito legal, y una tercera etapa que es la reforma estructural, que es macro, donde ya ahí sí tocarían aspectos puntuales de leyes que inciden directamente en la calidad de atención. Pero básicamente el papel protagónico de las instituciones privadas tiene que ser encaminado al entendimiento y a plegarse a la ayuda que requieren muchos pacientes desde el punto de vista de la recuperación de su salud. Y a eso hay equipos de trabajo que ya están en conversación. ¿Cuánto crees tú? Yo sé que no eres pitonizo, pero ya lo dije. ¿Cuánto crees tú que puede ser esta etapa? Yo no estoy hablando de lo que tú estás viendo al final, ya una fase final. Cuando ya esté reestructurándose el plan salud, el plan país, ¿okay? Pero en emergencia, ¿cuánto crees tú que puede durar con este déficit tan espantoso que tú dijiste de los hospitales públicos, esta recuperación, que para que medianamente, pues supongamos que empezamos mañana a hacer eso, ¿cuánto crees tú que le llevaría al país a una fase de, por lo menos de atención a los pacientes más críticos, que es lo que estás hablando tú? ¿De cuánto tiempo se está hablando? Fíjate, esta primera fase, entrando la ayuda humanitaria y logrando responder a la necesidad urgente de 300.000 personas, incluyendo niños entre 0 y 5 años que no están recibiendo la alimentación adecuada para el desarrollo de su sistema nervioso, por decir un ejemplo, estamos hablando de 0 a 6 meses, esta primera fase, de 0 a 6 meses. Y a partir de allí, entonces, continuaría el proceso de expansión, de recuperación de unidades operativas o de unidades hospitalarias. Los estudios están realizados. Los estudios no son recientes, no son estudios cortos, son estudios que se han venido realizando a largo plazo
Este al que yo me referí netamente del escenario tiene 4 años, pero el equipo de trabajo tiene 10 años montado en este análisis. Y el equipo de trabajo, a través de la encuesta nacional de hospitales, ha arrojado toda esta data que ha servido de base para establecer precisamente todos esos requerimientos que actualmente están necesitando nuestra población y nuestros pacientes acá en Venezuela. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta del doctor Chadi Nasser, que casualmente está con nosotros, pero lo escribió, me parece bien, que dice: ¿cómo ser eficiente y optimizar los recursos en salud? Fíjate, desde el punto de vista de eficiencia, eficacia, efectividad, nosotros como conocedores de las necesidades del sector salud, tenemos que tener claro que la modalidad de atención médica actual cambió y que nosotros como médicos tenemos que olvidarnos del standard care. Es decir, nosotros aprendimos a tratar nuestras patologías con elementos de primera línea y que actualmente no tenemos acceso a esos elementos de primera línea y que lo poco que podemos conseguir que está atado a esa primera línea tenemos que optimizar el uso y para ello tenemos que ser muy cautelosos al momento de realizar nuestro acto médico y tratar de que esos insumos sean verdaderamente utilizados de manera adecuada. Fíjense bien que le digo esto porque a pesar de que cuando tenemos un caso, y lo digo muy particularmente desde el punto de vista quirúrgico, y tenemos elementos sobrantes de ese caso que nos quedan remanentes, ¿qué pasaba anteriormente? Bueno, eran descartados. Bueno, actualmente no nos podemos dar ese lujo. Esos elementos faltantes, esos elementos sobrantes, pueden en un futuro formar parte de elementos sobrantes de otros tipos de intervenciones y al final lograr la unión y creación de un nuevo kit para ser usado en una resolución de un paciente que realmente lo necesite. Esa es una manera de optimizar. Nosotros podemos optimizar o por ahorro o podemos optimizar por procesos válidos de reuso. Y eso a nivel de los centros privados ha sido muy difícil, puesto que las unidades de esterilización a nivel de los centros privados carecen de insumos para los procesos de reesterilización. Los equipos que necesitaban un patrón de mantenimiento consecuente y adecuado no los tuvieron a tiempo y hay muchas unidades que están desmanteladas y eso ha sido muy perjudicial y ha agravado mucho la crisis. Afortunadamente, en los centros privados ha habido una política de mantenimiento un poco más rígida, un poco más eficiente y eficaz. Se ha tratado en la medida de posible de incrementar la calidad con nuevas tecnologías, de manera que elementos que anteriormente no podíamos, no eran susceptibles de reesterilizar en los procesos que teníamos, ahora sí son susceptibles de reesterilizarlo, pero eso está sucediendo en pocos centros del sector privado. En el sector público la situación es bastante difícil. Y te pregunto, el doctor Nasser, no la entiendo muy bien, modelo, si quiere explicar, modelo de medicina preventiva y curativa. Es una pregunta extremadamente interesante porque viene atado de nuestra parte formativa. Nosotros, cuando revisamos pensum de estudio a nivel de las universidades, la formación va encaminada de un 0 a un 100% en un 70% en medicina curativa y un porcentaje de un 30% en la parte o aspectos preventivos. Siempre la parte de medicina preventiva fue como muy, a nivel de la universidad ha sido considerada como de muy poco atractivo. Y sin embargo, en la medicina preventiva es donde está la base fundamental
de la minimización de muchas de las enfermedades que hoy en día lamentablemente la estamos considerando reemergentes y que están causando estragos en la población. Nosotros tenemos paludismo, tenemos tuberculosis, tenemos chaga, es decir, hay muchas enfermedades que habían sido controladas y que habían sido, nosotros habíamos sido pilares a nivel mundial en el tratamiento de estas patologías, y actualmente el estudio arroja que pasamos de una medicina de 2018 actualmente desde el punto de vista preventivo a una medicina de 1946. Y lo dicen los números, no lo digo yo. Pueden revisar Encuesta Nacional de Hospitales, todo lo relacionado con enfermedades reemergentes. Zika, chikungunya, chagas, paludismo. Es decir, hay una cantidad de patologías que están causando estragos actualmente y que ha sido extremadamente difícil su control. Ahí va la parte preventiva. También es importante señalar la debacle que ha sufrido la atención primaria en salud, es decir, el primer nivel de atención o el nivel de atención primario. A pesar de todos los programas a pesar de la inversión o de todos los programas que se han hecho, particularmente mi familia es una familia de pueblo y he tenido oportunidad de, cuando voy a visitarlo, de ver cuál es el estado actual de la medicatura rural donde vivimos y cómo ha operado, cómo está funcionando el sistema de salud paralelo, y de verdad que el decaimiento o el fracaso es evidente. Entonces es un tema desde el punto de vista preventivo, y desde el punto de vista curativo, la falta de insumos para poder proveer calidad y curación o sanación al paciente es bastante severa. Así que, una vez más, el llamado a la reflexión es, como les dije al principio, nuestros ojos no ven lo que nuestra mente no conoce. ¿Sí? Mientras más nos involucremos con el tema de medicina y crisis, mayor oportunidad tendremos de resolver los problemas en nuestro ámbito laboral, tanto privado como público. Cierto, cierto. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Esa palabra que tú diste, racionalización, se dice muy fácil, pero, por ejemplo, esa es otra pregunta para ti. ¿Cómo piensas tú que debe racionalizarse porque, como tú nombraste muy bien, las instituciones o la medicina venezolana siempre ha tratado de estar a estándares internacionales, teniendo el último equipo, la última droga, pero también ha deseado, ha soñado también tener los estándares de ingreso de los países capitalistas. Sí. ¿Cómo piensas tú que va a ser esa racionalización, ese nuevo médico que va a tener que pensar más en forma social, sin hablar de comunismo, sí, que en forma agresiva con respecto a los honorarios, con respecto a sus ingresos, ¿no? Y esos objetos de otro tipo de atención en materia de salud, y ya ahí se incluye, este punto se incluye en la medicina defensiva, ese otro tipo de ejercicio médico. Pero básicamente, fíjate, o sea, cuando yo digo que al médico, o sea, lo tiene que mover más la razón que el corazón, y actualmente lo está moviendo más el corazón que la razón, entonces es un tema bien puntual y muy particular de cada quien. De verdad que la racionalización del ejercicio profesional radica en cómo el médico venezolano se ha ido adaptando a los nuevos cambios y a los nuevos, o al momento que está viviendo o que se está viviendo. Particularmente en algunas oportunidades me siento muy orgulloso de ver colegas que están conscientes de que hay un problema de crisis. Y particularmente me da pena ajena de ver colegas que no está pasando nada y que continúan su desempeño profesional sin importarle absolutamente
nada el momento en el cual estamos viviendo. ¿Cierto? Pero todo esto, como te dije anteriormente, va de la mano de la información que puedas recibir, de qué tan abierto puede estar tu mente a racionalizar y a identificar esos momentos que puedan precisamente llevarte a un cambio conductual y a un nuevo modelo de desempeño profesional. Y conseguir el país que todos deseamos, ¿no? Que todos queremos. Particularmente tengo mucha fe de que a pesar de que los números dan que los siguientes 3 años van a ser duros, pues vamos a tener una nueva Venezuela. Bueno, la verdad que esto es un tema muy interesante y la verdad que me siento muy honrado de que haya aceptado nuestra invitación. El reto. Esto es una charla que lamentablemente tiene que competir con 34 cantantes. Con 34 cantantes. Y bueno, es muy difícil contra eso, ¿no? Sobre todo que son cantantes muy buenos. ¿Okay? Muy buenos, sí. Yo quisiera nuevamente agradecerte y yo pienso de que es una charla que tú debes dar en otros ambientes, ¿no? Estoy a la orden. Por ejemplo, a un ambiente del que nosotros conocemos, el hospital universitario, que no se conectaron lamentablemente hoy porque quiero que sepas, allá no tenemos internet. Entonces, eso genera una crisis. Los residentes de información, que es el principal hospital de referencia del área metropolitana, los residentes de información no tienen acceso a esto. Entonces, te hice esa pregunta anterior para ver cómo podemos acercarnos nosotros, que sí tenemos acceso a ellos de alguna manera, ¿no? Entonces, de entrada te voy a decir que tienes ya una invitación muchas gracias, para nuestro servicio de cirugía cardiovascular en el hospital universitario, ¿no? Si no hay más preguntas, quisiera invitarlos a la próxima webinar. ¿Qué hay otra pregunta? Nuestro agradecimiento al doctor Q por su conferencia y al doctor Moreno por coordinarlo y apoyar constantemente los webinars. Ese es el señor Ara. Sí. Vale. Sí. Pero muchísimas gracias. Tengo pendiente con él un tema también. Sí. Me gustaría que pusieran en pantalla el próximo webinar. 29.3. El próximo webinar ya es un tema cardiovascular, un tema muy interesante para los cirujanos y cardiólogos, un tema que particularmente a mí me mueve mucho, que es evaluación ecográfica en la válvula tricúspide. En esa oportunidad lo va a desarrollar una gran amiga y colaboradora de nuestro servicio, la doctora Anaís Valero, cardióloga, ecocardiografista y que actualmente trabaja en la unidad de ecocardiografía del Centro Médico Docente de la Trinidad y que participa en gran medida a todos nuestros actos quirúrgicos cuando tenemos la necesidad de la utilización del eco transesofágico. Esta información se la haremos llegar no solamente por las redes,